bien, veamos la parte, doctores, ahora de fiebre en pediatría, ¿correcto? Muy bien, partamos de definiciones y cómo es la medición de la temperatura. Muy bien, en definiciones vamos a recordar dos términos, que es hipertermia y fiebre, ¿correcto? ¿Cuál es la diferencia, doctor? Ok, la diferencia es la siguiente, ¿ok? Partamos de fiebre, ¿ok? En fiebre, doctores, efectivamente es el aumento de la temperatura corporal, ¿ya? Pero debido mejor dicho, mediado o que sí va con la elevación del set point, es decir, la regulación del hipotálamo. Tú te acordarás, un paréntesis, que el termorregulador de tu cuerpo, el set point, es el hipotálamo. Es el que regula, es el que dice manda para arriba, manda para abajo, para fiebre, para hipotermia o para normal. ¿Correcto? Muy bien. Tu hipotálamo, ¿ok? Está que dice acá, ¿sabes qué? Tienes que subir la temperatura, está comandando. Si este aumento de temperatura corporal está comandado o está regulado por el hipotálamo, ok, eso es lo que ocurre en la fiebre. Y acá, como está regulado por el hipotálamo manda, pues doctores, mecanismos. Van a existir acá mecanismos de pérdida de calor. Como por ejemplo, doctor, la vasodilatación. Como por ejemplo la sudoración. ¿Correcto? Muy bien, la eliminación por vapor. El aumento de la sed, por ejemplo. Ya. Eso, doctores, acá sí hay mecanismo de pérdida de calor. Si se da todo eso, por el aumento de la temperatura corporal, eso se llama fiebre. Ya. Pero en la hipertermia también es el aumento de la temperatura corporal, ¿ya? Pero acá no está actuando el hipotálamo. El hipotálamo se mantiene normal, no hay cambios en él, ¿correcto? Por lo tanto, no hay, pues, doctores, mecanismos de pérdida de calor, ¿correcto? No va a tener ese famoso, los escalofríos, por ejemplo, que se dan en la fiebre, ¿correcto? No va a tratar de desabrigarse, por ejemplo, no va a hacer vasodilatación, etc. No hay los mecanismos de pérdida de calor, ¿ya? Eso es la definición de hipertermia. Los dos igual aumentan temperatura corporal, por si acaso, ¿ya? Unos ejemplos de hipertermia son, por ejemplo, el síndrome neuroléptico maligno, el famoso síndrome de golpe de calor que se da en verano o en zonas de alta temperatura. Hipertermia maligna por anestésicos es otro ejemplo. Por cierto, doctores, recuerda que la fiebre, la definición de fiebre, ¿ok?, es de acuerdo a la edad, ¿ya? Miren, me gusta esta definición de edad. Para de recién nacidos a menor de 3 años, mayor o igual a 38 grados Celsius. Y para mayor igual o mayor de 3 años, mayor de 37.8 mayor o igual a 37.8 grados Celsius. ¿Correcto? Esto está en el UpToDate y está descrito por otras guías. ¿Correcto? Perfecto, muy bien. Entonces ya vimos la diferencia entre hipertermia y la diferencia entre fiebre. Ahora, la medición. ¿Cómo llego a medir la temperatura, doctor? Ok, la temperatura va a depender la medición de acuerdo a la edad del paciente. Y dependiendo de la edad del paciente, qué tipo de dispositivo o el lugar donde voy a tomar la medida. Obviamente, la medida ideal teórica, doctores, viene a ser la temperatura rectal. Es la más fidedigna. Si alguien te pregunta, ¿cuál es la temperatura o el tipo de medición más fidedigno de la temperatura corporal? En primer lugar, apúntalo, temperatura rectal. Segundo lugar, temperatura vía oral, ¿correcto? Y la otra, axilar. En ese orden sería, ¿cuál es el que mide fidedignamente la temperatura? Por eso en las definiciones te ponen ahí al final, idealmente rectal, ¿ya? Pero una cosa es que yo te diga la fidedigna, la mejor, por decirlo así, y otra cosa es cuál, doctores, es la usada o la recomendada. La recomendada es la que te voy a decir acá, ¿correcto? Esto según la guía NICE. Según la guía NICE, doctores, menciona lo siguiente. Para menores de 5 años de edad, doctores, para menores de 5 años, la temperatura rectal y la temperatura vía oral, ¿correcto?, están contraindicadas. ¿Ok? No se recomienda para menores de 5 años. No se recomienda. Oiga, doctor, entonces, ¿qué hago ahí?
Según la guía NICE dice lo siguiente. Si este menor de 5 años tiene además menos de 4 meses, o sea, neonato, hay que usar temperatura axilar. Esto de acá. ¿Correcto? Y es la electrónica axilar, mejor dicho. Electrónica axilar. Pero si tiene entre 4 meses a 5 años, ahí tengo opciones. La electrónica axilar, la química axilar o la infrarrojo timpánica. Estas 3 opciones tengo yo. ¿Ok? Doctor, ¿por qué si bien la rectal es la más recomendada? Bueno, porque obviamente en primer lugar es la incomodidad de usarla, ¿correcto? Es incómoda, a nadie le va a gustar que le ponga un termómetro al recto, ¿estamos de acuerdo? Muy bien. Lo segundo, que puede generar lesiones en el recto, ¿ok? En el modo de uso. Lo otro es la oral. La oral, ¿por qué, doctor? Porque el bebé obviamente no va, el menor de 5 años no va a colaborar. ¿Ok? No te va a decir, ah, ya, sí, ponme el termómetro. No, él va a agarrar, va a llorar y va a morderlo. Y si utilizas la química, por ejemplo, se va a intoxicar con mercurio. ¿Estamos de acuerdo? Se puede cortar, etc. Y tú al día siguiente a la cárcel. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Listo. Esto según la guía NICE. Ahora veamos, doctores, la fisiopatología. ¿Qué te parece? ¿Ya? Dentro de la fisiopatología de la fiebre hay 3 fases. La fase prodrómica, la fase de enfriamiento y la fase de calentamiento. Esta es la traducción del inglés, por si acaso, ¿ya? Prodrómica, enfriamiento y calentamiento. ¿Ok? Muy bien. En la fase prodrómica, doctores, ¿ya? Para que entiendas mejor esto, ocurre lo siguiente, ¿ya? La fase prodrómica, estamos en prodrómica. Comencemos con esta primera fase. ¿Ok? En tu cuerpo, que el niño está sano, digamos que este niño está en su nivel de temperatura normal. Sigue por favor la secuencia, ¿ya? Está en su nivel de temperatura normal. Y a este niño llegan cosas extrañas al cuerpo, que en este caso serían cosas extrañas que estimulan para que genere aumento de temperatura. A esas cosas extrañas al cuerpo que generan aumento de temperatura se llama pirógeno exógeno, porque eleva la temperatura y son extrañas al cuerpo. Pirógenos exógenos. No sé, pues una bacteria, un virus, una toxina. No lo sé. ¿Correcto? La cosa que llega al cuerpo. Esto es reconocido, ¿correcto? Por el sistema inmune del cuerpo, sistema inflamatorio del cuerpo, y va a producirte pirógenos endógenos. ¿Correcto? Por ejemplo, doctor, ¿qué pirógenos endógenos? Por ejemplo, interleuquina 1. Interleuquina 1. Por ejemplo, interleuquina 6. Por ejemplo, TNF, factor de necrosis tumoral. Por ejemplo, INF. ¿Correcto? Estos pirógenos endógenos, ¿ya? O sea, que también son sustancias que van a estimular el aumento de la temperatura, pero ya son producidas en tu cuerpo. ¿Ok? Pirógenos endógenos. ¿Van a llegar a dónde? Van a llegar, doctores, hacia el van a estar cercanos, van a actuar cercanamente al hipotálamo y acá, cercano al hipotálamo, van a desencadenar la producción de prostaglandina, ¿correcto? Que en este caso es la prostaglandina E2. Y esta prostaglandina E2 es el principal estimulante de la subida de temperatura, es el principal estimulante de la subida de temperatura ¿de quién? Del hipotálamo, de tu set point. Entonces, si alguien te pregunta, ¿quién es el principal estimulante del hipotálamo para que suba? Es la prostaglandina E2, ¿correcto? Muy bien. Ahora, esta prostaglandina E2, doctores, que llega al hipotálamo, ¿qué le dice? Oye, hipotálamo, mira, date cuenta que el hipotálamo está a la misma altura. Mira, digamos que mi mano de acá, mi puño de acá, ¿correcto? Viene a ser pues el cuerpo del paciente, la personita. Y mi otro puño, que lo voy a poner así, es el hipotálamo. ¿Ya? Muy bien. En este primer momento están al mismo nivel de temperatura. ¿Correcto? Ya, muy bien. Viene la prostaglandina 2 y le dice, oye, hipotálamo, tienes que subir. Y el hipotálamo obediente sube. Sube de temperatura. Y mira, ya, subió. Y en ese momento, doctores, la personita ¿dónde se quedó? Abajo. Se quedó abajo. Mira cómo pasa, ¿no? Mira la flecha. ¡Pum! Ahora está abajo. Comparado con tu hipotálamo, ¿tú dónde estás? Abajo, doctor. Como estoy abajo,
comparado a tu hipotálamo, tú, ¿cómo estás? ¿Con mayor, igual o menor temperatura? Con menor temperatura. Tu cuerpo todavía no se autorregula, está con menor temperatura. Por eso tu cuerpo siente frío. Entraste a la segunda fase, la fase de enfriamiento, en la cual el cuerpo siente frío y ¿qué hace? Comienza a titiritear. El primer mecanismo de generación de temperatura en el humano adulto, ¿cuál es? O en el niño y adulto, ¿cuál es? Mecánica. ¿Qué hace? Uno, los titiriteos, los movimientos. Dos, hace la vasoconstricción periférica. Y tres, las manos se ponen frías. ¿Correcto? Mejor dicho, hace la vasoconstricción periférica, por eso las manos se ponen frías. Y tres, busca abrigo. Se encorva en sí mismo y busca abrigarse. Esas tres medidas compensatorias son las que vas a ver acá. Por eso la postura del paciente. Nuevamente te repito, el hipotálamo como está arriba y tú estás abajo, tú estás con menor temperatura que el hipotálamo. Sientes frío por eso. ¿Correcto? Y por tanto, ¿qué haces? Mecanismos para retener calor. ¿Qué haces? Vasoconstricción periférica, por eso las manos se ponen frías y pálidas. Buscas encorvarte en ti mismo, buscas abrigo. Y tres, doctores, los titiriteos, los movimientos que haces. ¿Ok? Muy bien. Llegará un momento, doctores, en que tu cuerpo se va a regular y subes. Subes a la altura de tu hipotálamo. ¿Ok? Pero tu hipotálamo dice, oye, no podemos estar acá arriba, ahora tengo que bajar. El hipotálamo baja y ahora que el hipotálamo ha bajado, tú te quedaste arriba. Mira, tú estás arriba y tu hipotálamo bajó. Ahora te pregunto, tú, con respecto, mira, tú. Con respecto a tu hipotálamo, ¿tienes mayor, igual o menor temperatura? Doctor, tengo mayor temperatura. Como tengo mayor temperatura, siento más calor. Esa es la tercera fase, la fase de calentamiento. ¿Y ahí qué hago? Otros mecanismos. ¿Qué mecanismos? Tres mecanismos también. De lo que estabas encorvado, ahora te liberas. Buscas desabrigarte, te pones más erguido. Dos, las manos ahora se ponen rojas y calientes. ¿Por qué? Porque haces vasodilatación periférica. Y tres, doctores, ¿no? Ya no estás en movimiento, calmas tu movimiento. ¿Te das cuenta de los mecanismos? ¿Ok? Luego, obviamente, llegará un momento en que tu cuerpo bajará. Y al bajar, si te das cuenta, llegas al momento en el cual comenzaste. Esas son las fases de la fiebre: prodrómica, enfriamiento y calentamiento. ¿Ok? Nunca has escuchado cuando atendiste a un paciente, ¿no? O viste un paciente, una mamá con su hijito, y la mamá que te dice, doctor, atiende a mi hijo porque sus manos están frías, tiene fiebre. La mamá sabe que está en la fase de enfriamiento. La mamá te está enseñando, sí, doctor, está en la segunda fase fisiopatológica de la fiebre, la fase de enfriamiento. Porque sus manos están pálidas y frías, doctor. Así te dice la mamá. ¿Ya? Lo otro, patrones de fiebre. Y acá, doctores, quiero que recuerdes 5 patrones de fiebre que se pueden dar. ¿Ya? Miren. Vamos a ver la fiebre intermitente. Correcto. La fiebre recurrente. La fiebre ondulante. Correcto. Y voy a cambiar de colorcito. Esta. Continua y remitente. Doctor, ¿por qué lo cambié de color? Ahorita te explico por qué. Estas tres primeras tienen algo en común. ¿Cuál es el común de las tres primeras, doctor? Que su temperatura sí llega en algún momento a la normalidad durante todo el episodio de la infección o de la fiebre. Pero en cambio, en esta de acá, no llegan a la normalidad. Siempre se mantienen arriba. ¿Ya? Obviamente tomando como punto de quiebre la temperatura de 37 grados. ¿Ya? Esta línea de acá. ¿Ya? Digamos que esta es la temperatura normal.
Muy bien. Ahora sí, ¿qué es lo que pasa en la intermitente? ¿Ya? En la intermitente, doctores, es esto de acá. Paj, 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 paj. ¿Se dan cuenta? Es subida, es como picos, ¿no? Algo así como picos, intermitente. En la cual, doctores, acá hay periodos cortos de fiebre y periodos cortos sin fiebre. Estos periodos cortos de fiebre y sin fiebre duran menos de 24 horas. O sea, sube, baja, sube. Con la justa es un piquito de temperatura, pero que una temperatura alta, pero que no dura más de 24 horas, dura menos de 24. Luego viene un periodo sin fiebre que también dura menos de 24 horas. Y luego viene otra vez la fiebre. Y que llegan a rango de normalidad. ¿Ok? Muy bien. Doctor, ¿cómo es la recurrente? Ah, es aquella en la cual, como si fuera una meseta. Acá te das cuenta que ya abarca más columnitas, ¿no? Esta es aquella fiebre que tiene periodos más largos de fiebre y periodos más largos sin fiebre. Este periodo de fiebre y sin fiebre duran más de 24 horas, ¿correcto? Y si te das cuenta, si llegan a rango de normalidad. En la ondulante es aquella que sube, 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 baja, 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 sube, 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 baja, baja, así sucesivamente. Es aquella en la cual la temperatura sube y baja, ¿correcto? Y que si llegan a la normalidad. Esa es la ondulante. ¿Ok? Doctor, ¿cómo es la continua y la remitente? Ya. La continua es aquella que se da de esta manera. Hace variaciones de temperatura, pero siempre están por encima de la normalidad. ¿Correcto? Y acá, doctor, acá también hay variaciones que siempre están por encima de la normalidad. ¿Cuál es la diferencia, doctor? Ah, en que esta, de acá hasta acá, la variación que tiene es una variación menor a 1 grado Celsius. Y esta variabilidad, esta de acá, es mayor a 1 grado Celsius. Esa es la diferencia entre continua y remitente. ¿Ok? Muy bien. Y los antiguos semiólogos, pues, ¿qué decían, no? Dependiendo de la curva de la fiebre. Ahora ya nadie hace eso, ¿no? O pocos hacen. Los antiguos maestros nos enseñaban así, ¿no? La ondulante, por ejemplo, de brucelosis. La continua, por ejemplo, ¿cómo se llama? De fiebre tifoidea. La recurrente, por ejemplo, de malaria, ¿no? La terciana, la cuartanas, ¿no? La intermitente de los abscesos de repente, y así, ¿no? Bueno, eso es los antiguos semiólogos, pero no vaya a ser que te pregunten, ahí está la información, ¿ya? Muy bien. Tratamiento. En tratamiento, doctores, lo primero que tienes que hacer es medios físicos, es decir, bañarlo con agua no fría ni caliente, con agua tibia. ¿Correcto? Por 15 a 20 minutos que esté chapoteando ahí el bebé, en un cuarto con puertas y ventanas cerradas. Luego de esto, si en la clave no hay medios físicos, pasas a los antipiréticos. Y los recomendados según el Pediatrics son paracetamol e ibuprofeno. Paracetamol también conocido como acetaminofén. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué quiero que te acuerdes de esta? La dosis por lo menos, que tú muy bien lo sabes. 10 a 15 miligramos por kilo por dosis. Y en ibuprofeno solemos utilizar 10 miligramos por kilo por dosis también. Recuerda la dosis máxima, pregunta de examen, 75 miligramos por kilo por día. Y la de paracetamol, discúlpame, de ibuprofeno, 40 miligramos por kilo por día. ¿Cada cuánto tiempo le doy esta dosis que estoy calculando? Cada 4 o 6 horas para paracetamol y cada 6 u 8 horas de ibuprofeno. Ahora, las características de la bajada de temperatura, ¿cómo son? Tanto ya sea de paracetamol o de ibuprofeno, tienen las mismas características. Van a bajarte la temperatura en 1 a 2 grados Celsius. Van a iniciar su bajada de temperatura dentro de la primera hora. Y van a bajar el pico de temperatura es entre la tercera y cuarta hora después de darle la dosis. O sea, por eso le decimos a las mamás, pues que se esperen, que aguanten.
Me dicen, ya le di, doctor, y no baja. ¿Hace cuánto? Hace 10 minutos. Espere, pues señora, recién va a iniciar en la primera hora y su pico es a la tercera, cuarta hora de la bajada de temperatura. Mientras tanto hay que bañarlo. ¿Correcto? Muy bien. Ese es el tratamiento para simples fiebres, por favor. Otra cosa que tienes que tener en cuenta, doctores, es lactante febril. ¿Ya? Y lo clásico es esto que te voy a enseñar. Y luego te voy a enseñar lo actualizado, ¿ya? Lo más nuevo. Miren, en lactante febril, doctores, ¿ya? Vamos a clasificar a los pacientes en menor de 28 días, de 29 a 90 días y mayor de 90 días. Doctor, ¿por qué es importante clasificar así en los lactantes? Lo que pasa, doctores, es que los lactantes, a diferencia de los niños grandes, de los adolescentes, de los adultos, que ya tienen su inmunidad bien desarrollada, ellos, doctores, no la tienen. No tienen la inmunidad muy desarrollada. Todavía está en pleno desarrollo. Por lo tanto, tienen alto riesgo de cualquier infección, por pequeña que sea, se puede volver una infección importante, severa, que tranquilamente lleve a sepsis y a muerte del paciente. Por más que sea un paciente sano. Y además, esa es una razón. La otra razón está porque por ser un lactante no te comunica nada. Él no te va a decir, sí, doctor, vengo porque me siento mal ya varios. No, el bebé no se comunica. A la mamá va a llorar, va a hacer su fiebre, pero nada más. O sea, por ser un pequeño que no se comunica, este lactante puede pasar desapercibido una infección severa. Es por esos dos grandes motivos, doctores, que es importante tener el tema lactante febril, para saber qué hacer con los pacientes. Los pediatras se han puesto a pensar eso. ¿Qué hacemos con estos pacientes que tienen alto riesgo de infecciones y que además no nos van a comunicar y puede por ahí solaparse una infección grave? Han dicho, hay que crear algoritmos. ¿Ok? Y acá te voy a enseñar unos algoritmos que utilizan algunos scores, como son Rochester, como son el Yale. ¿Ok? Y luego te voy a decir los algoritmos más actuales. Bueno, que son más complejos, por cierto. ¿Qué hacemos cuando es un menor de 28 días? Es un neonato. En esos casos, doctor, como vamos a ver en neonatología, lo que hacemos, obviamente, hay que pensar en sepsis neonatal. Lo hospitalizamos, le pedimos exámenes tipo hemograma y PCR como mínimo, y si requiere cultivo, iniciamos antibióticos. Bueno, en este caso sí requiere. Entonces, cuando digo acá exámenes, me refiero a hemograma, me refiero a PCR y me refiero a cultivo. Obviamente, hemocultivo. ¿Por qué? Porque le voy a iniciar antibiótico empírico. Y como vamos a ver en neonatología, es AMPI más Genta. Punto. Si tiene entre 29 días y 90 días, ¿ya? Acá podemos aplicar el famoso Rochester. ¿Ok? Hay otras maniobras, otros algoritmos actuales donde hay pruebas como el STEP-TEP, ¿no? Que se va a utilizar ahora, pero no va a ser que te pregunten todavía de Rochester, así que hay que verlo. Para cuando tiene 29 a 90 días, ¿ya? Tienes que preguntarte. Está bien, tiene fiebre, pero no es neonato, como para que me asuste tanto. Tiene 29 a 90 días y tiene fiebre. Y no sé por qué la fiebre. Yo tengo que preguntarme ahí, ¿tendrá una fiebre que será la expresión de una infección severísima? Como no sabes, entonces se ha creado este criterios de Rochester, en la cual consiste en ciertas preguntas, que no es importante recordarlas, no te preocupes, pero la cosa es recordar que hay un criterio de Rochester. ¿Ok? Estos parámetros de Rochester hay que evaluar en el paciente. Y yo tengo dos resultados acá, que sí tenga riesgo de infección severa o que no lo tenga, o no tenga características. Si luce bien, o sea, no tiene característica de infección severa por Rochester, ok, manejo ambulatorio. Señora, tráigalo mañana, pasado, y vemos cómo va. Pero si tiene carita triste, o sea, si sale con un riesgo de enfermedad severa, o sea, si parece por Rochester, ¿sabes qué? Señora, se va a quedar. Lo hospitalizamos, le pedimos exámenes y le iniciamos antibióticos. ¿Qué antibiótico, doctor? Ya te he dicho exámenes, hemograma, PCR cultivo. Ceftriaxona o cefotaxima. Más menos AMPI, si es que hay riesgo de listeria, por ejemplo, o más menos vancomicina, si es que hay riesgo de meticilino resistencia, por neumococo o por estafilococo. ¿Estamos de acuerdo? No te olvides, ¿ah? Por cierto, no, eso te digo al final. Muy bien.
Y si tiene más de 90 días, doctor, más de 3 meses hasta 3 años o hasta antes de los 3 años, en esos casos yo puedo aplicar ya no Rochester, sino Yale. La escala de Yale. Y parecido, en esta escala de Yale, doctores, yo voy acá a determinar si es que luce bien o luce mal. O sea, si parece que tuviera una infección severa o no parece. Si luce bien, carita feliz, ok, lo mando a la casa, manejo ambulatorio, control precoz por consultorio. Pero si no, carita triste, lo hospitalizo, hemograma PCR, cultivo, inicio antibiótico tipo ceftriaxona o tipo cefotaxima y más o menos vancomicina si pienso que hay resistencia, mejor dicho, si es que hay meticilino resistencia a neumococo o estafilococo. ¿Correcto? Eso ya depende de la comunidad. Muy bien. Esto sería lo más simple, doctora. Lo más simple. ¿Ya? Aprovechando esta oportunidad o estos antibióticos que ya te estoy mencionando, bueno, quisiera decirte lo siguiente. ¿Cuánto suele ser la dosis de la ceftriaxona, de la cefotaxima, que son cefalosporinas? La dosis de ceftriaxona, apúntalo por favor. La dosis de ceftriaxona suele ser 50 a 100 miligramos por kilo por día, dividido en 2 dosis. ¿Ok? De cefotaxima, 100 miligramos por kilo por día a 200 miligramos por kilo por día. 100 a 200. No te olvides, Ceftra 50 a 100. Cefotaxima 100 a 200. En los dos casos le damos cada 12 horas. O sea, dividimos la dosis cada 12 horas. ¿Ok? O sea, lo dividimos en 2 dosis. Otro datito. Si bien te dije que ceftriaxona su rango es de 50 a 100, tú prefieres usar 100 cuando hay sospecha de 2 cosas. MEC, o sea, meningitis, o sepsis. Lo mismo, cefotaxima, que es de 100 a 200, prefiero usar 200 cuando hay sospecha de MEC o sepsis. Punto. ¿Ya? Ahora, eso es lo más simple. Pero, doctores, vamos a ampliar esto. Vamos a profundizar en esto. ¿Qué te parece? Y basándome en la Asociación Española de Pediatría, doctores, ¿ya? Tenemos que recordar lo siguiente. Voy más allá. Cuando llega un paciente, ya que te preguntan emergencias, cuando llega un paciente pediátrico a la emergencia o a la urgencia, ¿qué tengo que hacer? Atención de urgencias. Y en la atención de urgencia, doctores, ¿ok? Tengo que hacer 4 cosas importantes. La evaluación inicial, la evaluación primaria, la evaluación secundaria y la evaluación terciaria diagnóstica, que ya son pruebas. En la evaluación inicial aplico el triángulo de la evaluación pediátrica, el famoso TEP, por su acrónimo TEP, ¿ok? Por sus iniciales. En la primaria evalúo el ABCD, vía aérea, ventilación, circulación, discapacidad y evaluación completa. La evaluación secundaria hago 2 cosas, ya amplío ahí, con interrogante, utilizando el método sample, ¿ok? Y la exploración topográfica, como dice la mnemotecnia, de pie a cabeza. Y por último, el cuarto, que es la evaluación terciaria y diagnóstico. Eso es lo que hace en atención de urgencias, esto lo vemos más en la práctica. Lo que quiero que recuerdes con esto, doctores, es lo que tenemos que aplicar normalmente en la atención de urgencia de un paciente pediátrico que llega justamente a urgencias. Y de estos, importante es el triángulo de evaluación pediátrica. ¿Por qué quiero que recuerdes esto? Porque en los algoritmos que te voy a mostrar, esto es lo que determina si el paciente luce bien o luce mal. O sea, estable o inestable. ¿Correcto? Y recuerda que el triángulo de evaluación pediátrica, mire, justamente 3 lados, 3 cosas, 3 aspectos. O mejor dicho, 3 acápites. El aspecto general, la respiración y la circulación, el ARC. ¿Ok? En el aspecto veo el tono, la reactividad, la mirada, la reacción, el llanto, cómo llora, cómo se comunica. En la respiración, lo voy a agrandar para que lo veas, ¿ya? En la respiración, yo veo el trabajo respiratorio, veo si hay ruidos agregados, o que se pueden escuchar así a simple vista. Y en la circulación veo la coloración del paciente. Si está pálido, está cianótico, está con cutis marmóreo, livideces, reticular de repente, etc. ¿Ya?
Con estas tres cosas yo rápidamente determino la estabilidad de mi paciente. ¿Ya? Bueno, entonces esta secuencia de atención de urgencias simplemente te traje acá para que recordaras el triángulo de la evaluación pediátrica, porque es lo que vas a ver en estos algoritmos, ¿correcto? Ahora, como vamos a ver en los algoritmos, me estoy adelantando con este cuadro, ¿ya? Por favor, entiéndelo así. Este cuadro debería estar después, pero me estoy adelantando porque no tengo espacio después. Miren, cuando vamos a ver los cuadros, los algoritmos, ¿ya? Hay situaciones en las cuales el paciente luce bien con el triángulo pediátrico o luce mal por el triángulo pediátrico. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a ver eso. Ahorita volvemos a este cuadro. Y vamos a dividirlos así, según sea menor de 3 meses o mayor de 3 meses. Si es menor de 3 meses, doctores, este es el algoritmo que tú tienes que utilizar. Mira, ahí está. ¿Ok? En ellos, menor de 3 meses, se aplica el step by step. ¿Correcto? El step o step by step. ¿Ya? En la cual, en base al triángulo de evaluación pediátrica, el TEP, yo determino si está alterado, o sea, inestable, o si está normal. Si está alterado, aplicas todo esto rápidamente, ¿ok? Incluyendo antibióticos. Ya, doctor, ¿por qué antibióticos? Ya, estos son los antibióticos que debes usar, ¿ok? Cuando está inestable o anormal por el triángulo pediátrico. Si esto sale anormal, le vas a dar estos antibióticos, de acuerdo a la edad, menor de 3 meses, mayor de 3 meses. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Mira, no te olvides, ¿ah? Ahí está, ¿no? Si es menor de un mes, AMPI, más cefotaxima y más, bueno, más o menos en realidad aciclovir. O si es de 1 a 3 meses, cefotaxima más vancomicina y considerar AMPI si es que hay riesgo de listeria monocitógenes o enterococos. Y puedo agregar aciclovir incluso. ¿Ya? En menor de un mes o de 1 a 3 meses, en los dos casos. Ahora, entonces volvamos acá. Ahí está. Solo para que entiendas y le des una leída. No va a ser que te quieran preguntar, porque esto es algo nuevo, de 2020. ¿Ya? Alterado, le das estos antibióticos que ya hemos mencionado. Si sale normal por el triángulo pediátrico, pregúntate la edad. Si es menos de 21 días, como neonato, ¿qué haces? Pides examen de orina, tierra reactiva, gran urocultivo, hemograma PCR, punción lumbar y lo ingresas al paciente porque es neonato. Si es más de 21 días, pide la tierra reactiva de orina y ve si hay leucocituria o no hay leucocituria. Si hay leucocituria, gran cultivo, hemograma y considerar el ingreso en función de la edad y parámetros analíticos. Y considerar manejo ambulatorio si más de 2 meses con analítica normal. Si no hay leucocituria, pide gran cultivo, hemograma, PCR, ve la analítica, ves cómo está la procalcitonina y luego ves cómo está el PCR y los neutrófilos en el hemograma. ¿Ya? Si tú decides ingresarlo o darle antibiótico, ¿ya? Ingreso con antibióticos, ¿correcto? Acá están los antibióticos que debes usar. Ahí dice, pautas de antibiótico-terapia empírica en lactantes menor de 90 días. ¿Ok? Con TEP normal, o sea, si en alguna parte del algoritmo, exceptuando esto de acá, si en alguna parte decide dar antibiótico, estas son las antibióticos que debería dar. En menor de un mes, AMPI más Genta, obvio, ¿no? Si no hay pleocitosis. Si hay pleocitosis, AMPI más cefotaxima por el riesgo de meningitis. De 1 a 3 meses, si no hay pleocitosis, o sea, en el líquido cefalorraquídeo, cefotaxima, también puede ser ceftraxona por si acaso, ¿ya? Y considerar AMPI si es que hay listeria o enterococos. Y cefotaxima más banco si es que hay pelocitosis y asociar ampicilina si hay listeria o enterococo. O sea, riesgo de este. ¿Te das cuenta? Este es para el menor de 3 meses. Lo mismo, de 3 meses a 24 meses. Aplicamos el mismo algoritmo o parecido. El triángulo pediátrico, veo si está alterado. Acá hago 1000 acciones incluyendo el antibiótico. ¿Correcto? Muy bien. Si es normal, pregúntate cuánto es la temperatura máxima. Por eso en pediatría es muy importante la temperatura. No es lo mismo 38 o 39.5, por ejemplo. No es lo mismo. ¿Ya? Si es menos de 39, si es mayor o igual a 39. Si es mayor o igual a 39, lo primero que tienes que descartar es cito. ¿Ok? Entonces, si tiene leucocituria, pasas a esto. No, entonces ves si tiene vacuna conjugada contra neumococo. Y acá, si hay leucocituria, sospechar hito, ya, y lo manejas como hito.
Pero si no es leucocituria, ves la vacuna, si es que tiene antecedente de vacuna conjugada para neumococo. Entonces ves acá, si ha recibido más de 2 dosis y tiene temperatura mayor o igual a 40.5, o si ha recibido menos dosis y tiene temperatura mayor o igual a 39.5. Acá es lo mismo, solamente que menos, ¿ya? Es lo mismo. Lo voy a agrandar para que lo veas, ahí está, ¿no? Lo mismo esto con esto, solamente que acá es mayor o igual, y acá es menor, ¿ya? Luego pides analíticas, ¿correcto? Acá le das de alta y vigilancia. Le pides analíticas y lo ves los restantes de fase aguda. Si están elevados, como estos de acá, ok, le inicias antibiótico, ¿correcto? Y si está normal, le puedes dar alta con controles. Ahora, si voy a iniciar antibióticos, pueden ser estas de acá. Ahí está, lactante de 3 a 24 meses. Si hay leucocituria, estos antibióticos, cefixima, porque hay riesgo de ITU. O si no hay leucocituria con elevación de lactante de fase aguda, lo que te comentaba, ceftriaxona a 50 por kilo, que ha sido pregunta de examen. Máximo 2 gramos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces recuerda, si yo te pregunto, ¿cuál sería el antibiótico más noble en usar en lactante febril? Las cefalosporinas. Si es un lactante grande así, ceftriaxona. Si no, cefotaxima. Y cuando es pequeño neonato, ampigenta. Cuando es riesgo de listeria o enterococos, le agrego ampi. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Yo sé que son algoritmos mucho más complicados, pero así están. ¿Qué podemos hacer? ¿Ok? Dale una leída, por favor. No vaya a ser que quieran preguntarte sobre esto. ¿Ok? Otro tema que tienes que ver es sepsis en pediatría. Y dentro de sepsis, doctores, seguimos manejando pues lo que es la guía campaña 2020, ¿correcto? Con ligeras actualizaciones que te lo voy a comentar. Bueno, lo primero es reconocer que el paciente cuando llega grave a tu emergencia y está séptico o hospitalizado, tenemos que conseguir un acceso venoso o intraóseo. La cosa que consigas un acceso venoso porque tienes que pasarle o bolos o fármacos antibióticos lo más pronto posible, dentro de la primera hora, idealmente. No te olvides eso. Y digamos que el paciente, como está con disfunción, como está con llenado capilar prolongado, frialdad distal, requiere sus bolos. Perfecto. En el manejo de shock séptico, ¿ya? El tema lo puse sepsis, pero en el manejo de shock séptico, lo primero que tengo que hacer, doctores, este es shock séptico, ¿ya? Para que no te confundas, es darle los bolos. Y según la guía es 10 a 20 cc por kilo por bolo. ¿Correcto? Muy bien. Con un máximo, doctores, de 40 a 60 por kilo por hora. Máximo. O sea, ese 20 lo puedo repetir 3 veces. Entiéndelo así. ¿Ok? Un máximo. O de repente hasta que haya signo de sobrecarga de volumen. Como por ejemplo, crépitos, dificultad respiratoria. Entonces, ajustar de acuerdo a la función cardíaca y suspender si el paciente mejora o si tiene sobrecarga de volumen. ¿Qué signo de sobrecarga de volumen? Apúntalo ahí. Crepitantes a la auscultación, obviamente, y dificultad respiratoria. ¿Ya? Ya, doctor, ya hice los bolos, pero el paciente no mejora. Ok, si no mejora con los bolos, estoy manejando un shock séptico, ¿ah? Tengo que pasar al manejo de fármacos. ¿Ya? Por ejemplo, ya le di más de 40, más de 60 cc por kilo. Ya le pasé ese volumen. Tengo que pasar fármacos. En la guía anterior, ¿correcto? Mencionaban todavía los términos shock caliente, shock frío, lo cual en la última guía de campaña para supervivencia de sepsis ya lo están quitando. Lo están quitando esa terminología. Antes la terminología que era, no va a ser que un loquillo te quiera preguntar. La terminología decía lo siguiente: shock caliente, cuando la mano está roja y caliente. ¿Correcto? Shock frío, cuando la mano está fría y pálida. Doctor, ¿y eso por qué? Ah, shock caliente porque está haciendo vasodilatación periférica. Y shock frío porque está haciendo vasoconstricción periférica. ¿Correcto? Y dependiendo si era shock caliente o shock frío, le daba un fármaco. Cuando era caliente o frío, tenía opciones: noradrena y adrenalina. Doctor, ¿pero cuál para cuál? ¿Cómo se acordaba usted? Mi mnemotecnia era la siguiente: entre caliente y frío, ¿cuál tiene palabra más grande? Doctor, caliente pues, y frío más corta, ¿ya? Entre noradrenalina
y adrenalina, ¿cuál tiene palabra más grande? Noradrenalina. Ah, ya, pues al caliente dale noradrenalina y al frío adrenalina. Esa era la guía previa. Obviamente hay una explicación fisiopatológica por los receptores, obviamente, ¿ok? Pero ese era para acordarse. Ahora, la última guía ya no menciona eso. La última guía dice lo siguiente: puedes utilizar adrenalina o noradrenalina. Puedes utilizarla. Pero eso sí, puedes priorizar utilizar adrenalina cuando hay signos de disfunción ventricular. Ahí sí. Prioriza adrenalina cuando hay disfunción ventricular. Ahí puedes, pero puedes utilizar los dos, dice. Utiliza cualquiera. Y eliminamos ese término de shock caliente, shock frío. ¿Ya? Idealmente, como te dije, iniciale antibióticos dentro de la primera hora, la hora de oro, ¿correcto? Y siempre vas a pedir diferentes exámenes, pero los importantes que tienes que pedir es cultivo, porque justamente tienes que iniciar antibióticos y ver lactato, AGA, electrolitos, etc. Correge los electrolitos, etc. Diferentes pruebas, ¿ok? No te voy a volver engorroso el manejo de shock séptico, porque es un montón, esto es una guía de cientos de páginas, pero creo que estos son los datos importantes que alguien te podría preguntar sobre shock séptico o sepsis en pediatría. ¿Correcto? Muy bien.